los principales accesos. Romina Winner, buen día. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo se transita esta mañana de jueves? Bienvenida, buen día. Buen día, Paulino. Bueno, se produjo un choque de dos autos en Panamericana en el ramal Tigre, kilómetro 26, mano a Capital Federal. Ahí la circulación está reducida. Hay muchas demoras hoy en Panamericana desde temprano y en estos momentos muy fuerte entre 197, 202, el Camino al Buen Aire y todo lo que es desde Florida para ingresar a Avenida General Paz. Además siguen los retrasos en acceso oeste, en la zona del Hospital Posadas, mano de la autopista Perito Moreno. La General Paz muy lenta en la zona de Saavedra y Núñez en sentido hacia Lugones. Y hoy es un día de muchas complicaciones en el sistema de trenes. El Roca está con retrasos por una... Sí, en este caso es por una colisión que se dio en el paso nivel Boedo en Lomas de Zamora, pero después el tren Mitre, ramal Tigre, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán y el San Martín, o sea, 3 líneas de trenes, están con demoras por problemas técnicos. O sea que realmente es una mañana muy difícil para todos los que están ingresando en zona sur, norte, a través de los trenes. Así que salgan con tiempo porque se van a encontrar con todos estos retrasos. Los subtes, las 6 líneas de subterráneos a esta hora están funcionando sin inconvenientes. Esta sería la principal información, Paulino. Impecable, Romy, como siempre, hasta dentro de un ratito. Buena mañana. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9. Ayer hubo un momento viral del día, si se lo conoce, ¿no? Cuando durante el Congreso en Maizar, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, produjo este momento viral al hablar así. Para llegar al todo, tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República de Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal. Esteban Ordóñez, economista especializado en agronegocios. ¿Es solo actitudinal o hay algunas otras cosas que hacen que muchas inversiones no fluyan o que la producción, más allá de tener una cosecha récord este año, en muchos ámbitos en el complejo agroindustrial no esté teniendo el volumen que el gobierno imagina o que algunos productores impulsan? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. El gusto de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. ¿Cómo anda? Paulino, ¿cómo estás? Buenos días. Buen Una día. pequeña corrección, Iván Ordóñez. Solamente para dejar eso. ¿Y yo qué dije? Esteban. Los veo un poquito... Esteban, lo rebauticé, perdón, Iván, disculpa. Me rebautizaste. Perdón. Una consulta, ustedes me ven bien a mí y me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, no me gustaría polemizar, contestarle al secretario, pero hay una razón por la cual el impulso inversor no es el mismo en el agro que en la minería y en el oil and gas, en el petróleo, que es que las condiciones preferenciales que otorga el RIGI a la inversión bajo esos regímenes es de shock. Entonces, como es un shock, la baja de impuestos y las condiciones preferenciales en términos de estabilidad impositiva que le están dando y de acceso al mercado cambiario que le están dando a la minería y al petróleo, lo que vemos es efectivamente un shock de inversión muy fuerte. En el agro, la inversión está mucho más contenida, a pesar de que afortunadamente, principalmente debido a las lluvias del invierno del 2025, estamos en una cosecha récord, estamos cerrando una cosecha récord. Entonces, es mixto, digamos, la situación. Pero lo concreto es que la baja de retenciones inmediata, no me quiero meter en la baja de retenciones futura, que es para la soja y el maíz, que son cultivos que se siembran en el verano, o sea, se siembran el verano que viene, sí. Se cosechan recién
a esta altura del año, el año que viene. Ujú. Entonces, es demasiada futurología y hasta el presidente explicó que esa baja potencial de retenciones va a estar atada a un aumento de la recaudación o al equilibrio fiscal. Claro. La baja de retenciones al trigo es una baja que es de alrededor de, le reditúa a un productor de trigo en más o menos $15 por hectárea sembrada, ¿de acuerdo? Ujú. Y en una explotación promedio de Argentina, que serían 500 hectáreas, estamos hablando de que el Estado le está devolviendo al productor alrededor de $7.600 en total, Bien, con esta baja de está bien retenciones. ese apunte. Que es un número... Déjame, Iván, preguntarte esto que va en Sí. línea con lo que estás explicando. ¿Cómo es hoy la cuenta que vos hacés para saber si un productor mediano o chico, con esta baja de retenciones al trigo, por ejemplo, deja de perder o gana plata con esta baja de retenciones? ¿O todavía no llega a esa instancia? No, los números de la campaña, sobre todo con los rendimientos que hay previstos en base al perfil de humedad en el suelo, son relativamente positivos, digamos. Lo que no son es un shock de Claro. positivos que le permiten al productor decir, voy a renovar voy a renovar a mayor velocidad mayor velocidad la maquinaria, o voy a invertir más en el paquete de fertilizantes, que lamentablemente están muy caros debido al conflicto en Hormuz. Claro. Entonces, la situación es tímidamente positiva, digamos. No es el caso de la ganadería, que está atravesando su mejor momento en décadas, Claro. y el gobierno, afortunadamente, en base a esta política de dejar que los mercados actúen, que es básicamente lo que pasa en todo el planeta Tierra, digo, no están haciendo nada raro. Lo raro es lo que hacía el kirchnerismo, que cada vez que a la ganadería le iba bien, generaban condiciones tales para deprimir el precio de la carne en la góndola, y todo lo que podía irle bien a la ganadería desaparecía. ¿De acuerdo? Claro, sí. En ese sentido, digamos, es muy positivo todo lo que está haciendo el gobierno de darle un marco de previsibilidad y de baja extracción de impuestos al sector, que es lo opuesto a lo que pasaba con el kirchnerismo. Ahí recordemos que tenemos más de 7 premios Nobel de Economía que explican la relación entre la estabilidad en los derechos de propiedad, o asegurar los derechos de propiedad, que en castellano, por ahí para que lo entienda todo el mundo, es que haya seguridad jurídica, que haya un marco estable de leyes y que nadie pueda meterse con tu propiedad de las cosas. Está extremadamente ligado a la inversión y al desarrollo de las naciones. Hay más de 7, 8 premios Nobel de Economía que dicen eso. Sí, Entonces, correcto. salimos de unos gobiernos que decían, no importa en absoluto la seguridad jurídica, la inversión se decide si la gente consume. De hecho, mucha gente que pertenece al kirchnerismo sigue repitiendo esa cantinela, y pasamos a más o menos lo que hacen todos los gobiernos del mundo, que es respetar los derechos de propiedad de los privados para que puedan hacer negocios. Ahora, ¿por qué no hay un shock violento de inversión, como sí lo hay en la minería y en la ganadería? Porque no hay un shock de cambio de regulación al sector, como sí lo hubo en esos casos. ¿Me Claro. explico? Y la presión tributaria no ayuda. Entonces, vos lo que decís es que si el campo hubiera recibido una especie de RIGI o RIGI para el campo, el incentivo y la expectativa sería muchísimo mayor, como la vemos en los sectores hoy más pujantes, que son la energía y la minería. Ni hablar, vos lo que tenés que pensar es que unas retenciones del 24% al cultivo de soja se traducen en un impuesto a las ganancias equivalente de más del 60%. Claro. Claro. O sea, Correcto. para los oyentes que nos están escuchando y pagan impuesto a las ganancias de la cuarta categoría sobre su salario todos los meses, imagínense si ese impuesto, en vez de ser alrededor del 18%, 15%, 12%, que es lo que suelen pagar, Sí. fuera del 60%. No, sí. Bueno, eso es lo que paga un productor de soja cuando le ponen retenciones del 20%. Porque las retenciones van sobre la facturación, no sobre la ganancia. Claro, correcto. Entonces, cuando vos le comes el 20% de la facturación al productor, eso impacta como si le estuvieras comiendo el 60% de la utilidad. Algo que por otra parte no existe en ningún lugar del mundo, ¿no es Exacto. cierto? ¿No? Y si me dan un segundito, desde CIPEC, en el área de desarrollo económico, estamos haciendo un estudio sobre cómo impactaron 25 años de retenciones
en el agro argentino, donde básicamente comparamos la evolución del agro en Brasil y en Argentina, y hay un dato que pocos argentinos saben, hasta pocos productores agropecuarios argentinos saben, que es que en el año 2000 Brasil producía apenas 5 millones de toneladas más que Argentina, de todos los granos, apenas 5 más. Es la nada misma, es la diferencia que hay entre una campaña estacional donde llovió un por el poquito clima. más y llovió un poquito menos. Correcto. Claro. ¿Y ahora? Bueno, hoy Brasil produce el doble de granos que Argentina. ¿Esos Brasil, son cuántas millones de toneladas? soja, Sí. más de 300 millones de toneladas produce Brasil de granos todos los años. Y Argentina Hoy 150. En un año muy bueno produce 145. En un año muy bueno produce 145. De soja, Brasil produce más que Argentina de todos los granos juntos. Dios. O sea, este es el impacto de 25 años de retenciones y de 15 años de cepo cambiario. No nos olvidemos, el cepo cambiario fue terrible. Y otras cosas macabras que hizo el kirchnerismo, como prohibir exportar. Durante más de una década, el kirchnerismo le prohibió a los productores agropecuarios argentinos exportar carne, exportar leche, exportar maíz, exportar trigo. Entonces, el desincentivo a invertir era monumental, mientras los otros competidores de Argentina seguían jugando su partido e invertían. Entonces, me quiero quedar con ese ejemplo de Brasil porque es impresionante cómo hemos perdido lugares. Sí, es maravilloso. Allí hay también un colectivo vinculado al agro en la Cámara de Diputados y de Senadores en Brasil, muy importante, de distintos bloques. Es una especie de comunidad agropecuaria. Casi 300 legisladores. Sobre poco más de 550, con lo cual tienen la mitad más uno. Y eso hace que ningún presidente haya podido, por caso, avanzar en iniciativas de este tipo. Tampoco se lo plantearon, vale la pena decir, porque Brasil es un gran actor en el mundo de los alimentos, desplazó a la Argentina en la producción de trigo, desplazó a la Argentina en la producción de soja, vende más ganado al mundo de lo que Argentina le vende al mundo, y es mayor productor de pollo por lejos que la Argentina, que era un ícono al respecto, y hoy está debatiéndose en medio de la crisis también si su planta principal, la de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, sigue funcionando o no. Por ahora hay una parada por tiempo indeterminado, hay una convocatoria, una conciliación obligatoria, donde se inmiscuyó hasta el mismísimo gobernador Frigerio en Entre Ríos, por la crisis social que eso podría acarrear. Insisto, 950 empleados en Granja Tres Arroyos, el principal productor de pollo en la Argentina, que está en una situación harto delicada. Iván, te mando un enorme abrazo. Una cotación mínima, que es: ellos en la década de los 80 importaban carne argentina. Hoy son el mayor exportador mundial de carne y son los dueños de los 2 frigoríficos más grandes de Estados Unidos. O sea, de las 2 empresas frigoríficas más grandes de Estados Unidos, los brasileños han adquirido. Claro. Así que es importante darnos cuenta el lucro cesante, el perjuicio de haber mantenido una política errada durante casi un cuarto de siglo. Abrazo enorme, Iván, como siempre, un placer. Muchas gracias. Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios. Pues la pausa le pusimos, a la diaria del consumo, de los temas de tasa de interés, de la inflación, qué sé yo, hablando de cuestiones estructurales que ojalá finalmente alumbren un proceso de expansión como el que ha tenido Brasil, que uno mira con envidia sana, en este caso, desde este lado de la región. 8:50. Now. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Extragas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extragas. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky en vivo desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año.
Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido. Buen día. ¿Cómo está este jueves? ¿Qué tal, Paulino? Equipo completo ahora. Bueno, les digo que vamos a tener una linda jornada, a pesar de que, bueno, arrancamos con cielo cubierto, pero después la condición va a ir mejorando cada vez más. Cielo parcialmente nublado en la tarde y la máxima que hoy va a rondar unos 16 o 17 grados. El fenómeno de la niebla y neblina hoy, si bien está presente en algunos sectores, es mucho más débil que en las jornadas previas. Y por esta condición también se va a disipar un poco más rápido. Hay sectores en la provincia de Buenos Aires en que la visibilidad está bastante reducida. Mar del Plata, por ejemplo, 200 metros. Junín también está en esos valores. Rosario también ahora 300 metros. Así que se redujo un poco más la visibilidad en la última hora, pero va a mejorar más rápidamente que en los días previos. El fin de semana, o los próximos días, ya que estamos cerquita, les cuento que seguimos sin chance de precipitaciones en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, incluso... Mirá vos. Amenazó fuerte ayer. Sí. Se congeló. Incluso Ezequiel se congeló por el frío, debe hacer frío. Sí. No hace Pero está en Patagonia. Él está al sur, ¿eh? Sí, por eso, pero no hace No, pero tanto hoy frío. dijo que la temperatura mínima estaba en Formosa y la máxima estaba en Salta. ¿La o al mínima revés. en Formosa? Sí, todo en el norte. Todo lo demás Todo templado. pasaba en el norte. Hoy Sí. pasaba todo en el norte, no en el sur. Bueno, un ratito recuperamos al querido Ezequiel Marcusi. Dos o tres cosas. Efectivamente, entre tantos temas que están pendientes en la Argentina, y de los cuales vamos a hablar seguramente en el transcurso de la mañana, está en el capítulo judicial. Y en el capítulo judicial, bueno, algunos en el entorno de Adorni aseguran que la declaración jurada la va a presentar el mes que viene, en junio. Nadie lo va a apurar, dijeron, incluso en el entorno, más allá de las presiones de Patricia Bullrich o Victoria Villarroel para que presente cuanto antes la documentación, y el propio presidente que dijo que era una declaración que era inminente, que iba a ocurrir, que se iba a presentar. Ya a todas luces nadie va a creer, no va a ser verosímil lo que presente Adorni. Todos van a creer que es un dibujo, porque nadie puede tomarse tanto tiempo de manera genuina después de estar siendo sometido durante 2 meses al escarnio público que ha vivenciado el propio Adorni, que ha dejado de tener conferencias de prensa, que ha dejado de dar entrevistas, que dejó de ser vocero y que tuvo que ser acompañado por el presidente y por el gabinete para su exposición ante el Congreso, por el asedio de la oposición en el Congreso en su último informe de gestión a fines del mes pasado, de abril. Se entiende lo que digo, ¿no? Bueno, pero en cualquiera de los casos es un capítulo judicial que no está cerrado, donde la instrucción de la causa la tiene Polichita, delegada por parte del juez Ariel Lijo. Bueno, eso es un tema. Después, ayer la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, alegó problemas de salud y no declaró en la causa Cuadernos, como tenía establecido. Está considerada como una de las testigos claves en la investigación. Presentó un cuadro de hipertensión severa, estrés intenso, todo esto para justificar su ausencia ante el Tribunal Oral Federal 7, que ahora deberá definir los próximos pasos. Pero había mucha especulación sobre el respecto, por lo que revelaron colegas como Nico Wiñaski, entre otros, respecto a que no se sabía dónde estaba Miriam Quiroga, cuál era su paradero durante poco más de 20 días. Bueno, finalmente la justicia la halló. Miriam Quiroga dijo tener todo este cuadro y la justicia, por eso no hizo la presentación allá. Sergio Joclender también compareció en la justicia, declaró en el juicio por sueños compartidos y apuntó contra Aníbal Fernández. El ex apoderado de Sueños Compartidos también señaló que la organización funcionaba como un aparato militante del kirchnerismo. Hola, ¿qué tal? No nos dimos cuenta. Y todo por decisión de Eve de Bonafini, que por el hecho de tener el pasado que tenía, se la incluyó en programas que terminaron en el desfalco público que ustedes conocen, de un programa de Sueños Compartidos con fondos públicos que nadie controlaba, porque era Eve. Bueno, y después está el tema Morón, que es un escándalo de proporciones, porque hallaron medio kilo de cocaína en la casa de esta funcionaria que dábamos cuenta ayer, que está prófuga desde el día sábado, Luna Ortigosa, 27 años, que era la directora del Centro Territorial Integral de Política de Género y Diversidad.
Imagínense cuál sería el tratamiento de esta problemática en Morón, con alguien que se dedicaba al negocio de la venta de droga, el menudeo. También está prófugo su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años. Ella va a aducir que es su pareja la que lo vendía. El problema es que hay videos que muestran a ella repartiendo la droga. Entre los elementos que se incorporaron al expediente y que agravaron su situación procesal, figura una fotografía tomada en uno de los puntos de venta de estupefacientes y el testimonio de un integrante de la banda que le identificó directamente ante la justicia. 27 años. Están pidiendo incluso la interpelación del intendente, que por supuesto dice venía de la gestión Sabatella. Están enfrentados a muerte entre Lucas Gui y Sabatella, que es la expresión más izquierda o más izquierdista del kirchnerismo. Bueno, la investigación comenzó a partir de una denuncia que se presentó el 25 de febrero, hace 4 meses, en la que alertaba sobre distintos puntos de venta en la zona de Castelar. A esa presentación se sumaron otras 7 denuncias anónimas con características muy similares, lo que derivó en la apertura de una causa bajo la intervención de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani. Terminan resolviendo hacer múltiples allanamientos para encontrar pruebas. Una de las casas apuntadas vive una funcionaria con rango de directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en Morón, con su pareja. Y a ella se la vio en los búnkeres donde se distribuía droga. Hay fotos. Y está prófuga además del sábado. Por lo tanto, no hay nada más incriminatorio que efectivamente profugarte de la justicia. Lo más lógico que te prófuga. Y en este contexto sí, porque es casi la revelación de su propia culpabilidad. Sí. Bueno, 8:58 en la mañana.
dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, hay muchos temas en la Argentina esta mañana de los cuales uno podría abocarse. A mí me parece de primer orden un tema que comenté al pasar al comienzo del programa y que me parece definitivamente muy sintomático del clima de época con el que estamos transitando, el debate ideológico, el debate en democracia, las libertades a las que finalmente estamos asistiendo. El gobierno envía una serie de pliegos de jueces a el Senado, elegidos por el propio presidente, en común acuerdo naturalmente con el ministro de Justicia, para cumplimentar las vacantes, que es algo que el gobierno tiene que hacer y que enhorabuena que ponga el foco ahí, porque tenemos el nivel de vacancia más alto de la historia democrática del 83 hasta acá. Más de un 33% de los juzgados federales de todo el país tienen vacantes, es decir, no tienen un juez o no tienen un fiscal o no tienen un defensor. Por lo tanto, nadie le puede pedir celeridad a la justicia sin darle los elementos básicos, que es aquellos que tienen que resolver las cuestiones, o aquellos que tienen que investigar, o aquellos que tienen que oficiar para que la justicia efectivamente llegue en tiempo y forma. Por lo tanto, efectivamente, en lo bueno, el gobierno pone la lupa en algo que se ha desatendido en los últimos tiempos fruto de los desacuerdos políticos, porque los jueces requieren de mayorías del Congreso, y ni hablar del jefe de lo fiscal, el procurador, que es interino, Casal desde el 2017, o los integrantes del máximo tribunal de justicia, esto es la Corte, que como ustedes saben es de 5 miembros, pero tiene 3, porque hay 2 vacantes que no pueden ser llenadas porque no se juntan los votos necesarios por las mayorías que la Constitución establece en el Senado para que sean nombrados, que son 2/3, o sea, 48 de los 72 senadores. Y eso ocurrió incluso con Lijo García Mansilla el año pasado, y por eso el gobierno firmó un decreto, porque el Congreso no tenía número, y después el Congreso se lo rechazó. O sea, lo que generó esa decisión fue que 2/3 partes de los integrantes del Congreso votaran contra Lijo y García Mansilla. No que votaran a favor, sino que votaran en contra, por lo cual efectivamente no juraron. O sea, García Mansilla juró, pero naturalmente luego renunció. Renunció porque no había plafón. Incluso el gobierno lo quiso mantener hasta fin de año. Ya había una anomalía generalizada respecto a la cuestión. El presidente dice, yo de justicia mucho no me importa. Hay que recordar que hablando de premios Nobel, los últimos premios Nobel, o los anteúltimos, eran 2 economistas que hablaron sobre la virtud de los países, por qué crecen las naciones, por qué se desarrollan, y entre otras cosas decían básicamente por la institucionalidad que generan. Bueno, en esos pliegos que el gobierno envía, está el pliego de María Verónica Micheli. María Verónica Micheli es una persona que efectivamente se animó a denunciar, entre otros, al poderoso ex juez Carlos Rosansky, muy vinculado al kirchnerismo, al juego ilegal, al mundo de la marginalidad. O sea, hacía como juez lo que debía combatir. Estaba en el suburbio, aliado con delincuentes. Ella fue una de las denunciantes. A ella le impulsan para llegar a un cargo en la justicia. Su pliego lo defiende en la Comisión de Acuerdos y consigue los 9 votos, sin ningún voto de la Libertad Avanza, que intentó obturar que consiga los votos para naturalmente quedar a disposición del cuerpo, es decir, el Pleno del Senado, para ser votado, como el resto de los pliegos que finalmente tuvieron los acuerdos, de los tantos que envió la justicia y particularmente el gobierno. En el gobierno toman nota, después del envío que hacen, cuando están defendiendo su pliego en la Comisión de Acuerdos, que es la cuñada de Hugo Alconada Mon. Y entonces la orden del presidente fue implacable. No puede ser integrante de la justicia. Y entonces la Libertad Avanza se abroquela en la idea de bloquear lo que la propia Libertad Avanza había enviado al Congreso, por pergaminos justos, por una condición de análisis técnico de su propia impronta en el ámbito de la justicia, de su desenvolvimiento en el ámbito para el cual va a ser electa. Retirar el pliego de una funcionaria judicial como María Verónica Micheli, por ser cuñada de un periodista de investigación, yo creo que no solo es un
arbitrariedad, no solo es un abuso de poder sin igual, es demostrativo de la cultura democrática en la que hemos entrado ya hace un tiempo. Degradada, desgastada, devaluada, con personalismos explícitos y con un nivel de tolerancia a la disidencia cada vez más chiquito, ínfimo. Ahora, el impacto de lo que implica una decisión de este tenor, independientemente de la no masividad que el tema tenga, de que la inmensa mayoría le pase a kilómetros de distancia, es enorme. Es un presidente que toma la decisión de retirar el pliego de alguien porque es cuñada de quien ha escrito cosas que no le gustaron. ¿Cómo lo escuchan? Lo podría pensar en países como Nicaragua, lo podría pensar en países como Irán, lo podría pensar en países como China, lo podría pensar en países donde justamente la libertad no es un estandarte. Como la moral no se pregona, se practica, la libertad tampoco se pregona, ni se grita. Solo se practica. 9:09. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La batería es Williard. Mi batería es Williard. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Mariana, todo esto, ¿Juanfer se queda en River o no? ¿Qué pasa con Juanfer? Es la gran Quintero? pregunta, ¿no? Es la gran pregunta que se hicieron todos los hinchas de River a partir de los rumores que hubo desde el domingo, cuando River pierde la final con Belgrano, hasta el partido de anoche, cuando Juanfer no estuvo en la lista de convocados y estuvo viajando a Colombia para unirse a su selección de cara al Mundial. Algo que llamó la atención porque, por ejemplo, Muslera el martes atajó para Estudiantes. Correcto. Y después se sumó a la selección de Uruguay. Y si bien el partido de ayer de River no corría riesgos en la previa, era difícil que Blooming, que tenía solo un punto en la Copa, le gane a River el Monumental y pierda a River esa posibilidad. Pero no dejaba de ser un partido que a River le interesaba, sobre todo para terminar primero en la Sudamericana y evitar el repechaje. Yo Pero creo Juanfer que no estuvo. más que todo eso es la decisión tardía de incorporar a Juanfer en la final frente a Belgrano y no contar con Juanfer en la semifinal. Exactamente. Bueno, eso fue lo que le molestó supuestamente a Juanfer y es lo que dejó trascender su entorno, de que estaba fastidioso porque jugó pocos minutos en el partido contra Belgrano cuando River lo necesitaba, por los pocos minutos que tiene desde que llegó Coudet. Bueno, el entorno de Juanfer dejó trascender eso y a partir de ahí se hicieron todos los rumores de que no va a ser el River. Bueno, entonces Coudet ayer habló del tema. Claro, Coudet no habló después de la final, ofuscado, porque según él lo robaron a River, cosa que yo no estoy para nada de acuerdo. Es más, ayer en la conferencia volvió a insistir con que no fue penal la mano de Rivero en la final, algo que para el 95% creemos que fue penal, pero al margen de eso, le preguntaron en la conferencia de prensa por la situación de Juanfer y esto dijo el Chacho.
Es un jugador que he tenido en cuenta. Para nada me dijo que se iba a ir, ni mucho menos, ni yo decirle que se tenía que ir. Por eso te digo que las conjeturas todas que se hicieron, y no sé de dónde salió. Yo te digo, estaba claro desde el jueves. He hablado con el entrenador de la selección de Colombia también. Así que nada, son conjeturas, te vuelvo a decir, que no sé de dónde salieron. Si no te las diría o se las diría, no tengo ningún problema. Así que tenemos que ahora tratar de descansar, de reprogramar, de empezar a trabajar para lo que viene. Pero bueno, ya está, hay cosas que no podemos intervenir. Yo no puedo intervenir en lo que se dice, los rumores. Sí, te digo que no son reales. El tiempo dirá si esto que está diciendo Coudet es verdad, o el tiempo dirá que no es verdad y Juanfer ayer subió un posteo, dijo todos juntos, sí, en las buenas y en las malas, qué sé yo, dio a entender que se queda. Yo creo que es un capítulo abierto. Mientras tanto, en Racing, tras la salida de Costa, ¿hablaron los jugadores después del partido de ayer? Recordemos que Costa fue despedido el pasado sábado por la dirigencia encabezada por Diego Milito. Costas habló el domingo y dio a entender claramente eso, que fue despedido, por más que del lado de la dirigencia dijeron que fue de común acuerdo. Pero claro, como pasó en el medio de que no había partido, no se conocía la palabra de los jugadores con respecto a la salida de Costas. Ayer Racing le ganó 2-0 como local Independiente Petrolero, un partido para cumplir. No hubo gente en el estadio porque Racing está cumpliendo una suspensión por la semifinal del año pasado con Flamengo, por los fuegos artificiales de ese día. Por eso jugó toda esta etapa de fase de grupo de Sudamericana sin gente. Por eso era esperable la palabra de los jugadores con respecto a la salida de Costas, y esto dijo Facundo Cambeses cuando terminó el partido. Sí, la verdad que fue algo muy duro, fue un proceso de 2 años y medio. La verdad que el cariño yo no lo puedo dejar de lado. Gustavo es una persona que yo la quiero como un padre, me trajo a Racing, me bancó siempre, así que voy a estar agradecido de por vida, pero como te dije, son decisiones que no son nuestras, nosotros nos tenemos que enfocar en lo deportivo y nada más que eso. Esto decía entonces Facundo Cambeses, arquero de Racing, sobre la salida de Costas, que, como sabemos, era muy cercano a los jugadores y pegó mucho en el grupo la salida del entrenador. Racing ayer finalizó su participación en Copa Sudamericana y ahora va a estar jugando el próximo fin de semana por Copa Argentina. Lo va a estar haciendo la academia el próximo domingo a las 19 contra Defensa y Justicia en el estadio de Gimnasia de Jujuy, partido correspondiente a 16avos de final. Aún no está claro si River va a jugar este partido que tiene pendiente de esta instancia con Aldo Civi. Había un compromiso de todos los clubes de Primera División de cumplir con su compromiso de Copa Argentina de 16avos de final hasta que empiece el Mundial, porque ahí pierden jugadores. Bueno, River y Boca se están negando a cumplir este compromiso y no jugarían su partido de Copa Argentina. El resto se va a jugar entre este fin de semana y la semana que viene los partidos de 16avos de final. Hay una preocupación creciente por la salud de Pata Villanueva. Está en terapia intensiva. Ha sido efectivamente internada en las últimas horas. Está en un sanatorio porteño. Ojalá que no pase a mayores, definitivamente. ...16 pasaron de las 9 y tengo información. Un dato importante es que hay una noticia circulando respecto a que el gobierno analice eliminar el monotributo. Bueno, me desmienten categóricamente que esto vaya a ser así en el Ministerio de Economía. Me dicen que puede haber algún cambio dentro del sistema de tributario de los menores contribuyentes, que serían los que están dentro del monotributo, no importa la categoría, y eso va a ser parte de la reforma tributaria. O sea que por ahora no hay ninguna novedad y no están haciendo eco de lo que dice el Fondo Monetario, que es una sugerencia que le hace al gobierno, no necesariamente hay que cumplir esas sugerencias. No, en todos los casos tampoco es la sugerencia de eliminarlo, sino aumentar los montos que paga el monotributista en términos de impuestos y extender el impuesto a las ganancias a más personas de las que pagan hoy, recordando que es un impuesto que el presidente como diputado votó derogar en 2023, luego como presidente lo reinstauró para la 4ª categoría, con una escala infinitamente mejor a la que se tenía en la vida previa del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, no todo el mundo que paga ganancias paga el 35 como ocurría antes. Hay una escala mucho más razonable. Es gradual. Gradual. Sí. Y en el monotributo, ayúdame, pero efectivamente también hubo un aumento sustancial en los márgenes de facturación. Y un aumento en la suba de la tasa impositiva, no así en las cargas que vos aportás, tanto en la obra social como en lo que sería el aporte laboral. Pero te permitía facturar mucho más montos, mucho más acorde a lo que requería el monotributista, que por ahí tiene un emprendimiento, un kiosco, etcétera, en términos de servicios o prestador de servicios, con montos máximos de hasta 8 millones y medio por mes.
mucho más razonable, se paga mucho más que el que factura 1 millón, está Pero vos claro. pensás que esa persona factura 8 millones, pero no se queda con los 8 porque paga el monotributo más todos los gastos que le implica tener ese ingreso. Sí, el contador y además la prepaga probablemente. Paga, adicional ¿no? los gastos fijos, etcétera, que en general Correcto. un trabajador en relación de dependencia tiene cubiertos. Por ejemplo, el alquiler de una oficina si fuera un profesional, ¿no es Sí, cierto? por Correcto, ejemplo. Bueno, entre otras y cosas. el dato que me dicen es, la reforma, esto es la reforma tributaria, la reforma no contempla suba de impuestos en ningún agente, es decir, bajo ningún aspecto. Sí se va a tener en cuenta que pueden pasar dos cosas, los impuestos pueden tener o bajas o quedan igual, y en otros casos bajas sobre todo para el sector corporativo, empresario y pyme. Porque eso es lo que se está demandando. La presión tributaria sobre las empresas no es igual que la de las personas físicas. Entonces, Correcto. tienen que tener otra contemplación. Y el otro dato es que me acaban de contar que el presidente cerca del mediodía, cuando cierre el evento que vos mencionaste, va a hablar sobre energía y economía en la Argentina. Latin Economic Forum. Sí. ¿Por qué? Porque los dos invitados principales del evento son Horacio Marín y Marcelo Mindlin. Entonces él se El hombre de enfocó- Pampa Energía. Exactamente, se enfocó en que van a estar ellos dos para poder dar un marco de contexto de lo que está pasando en la energía, en la economía en la Argentina. Van a hablar de la cara del éxito del modelo, que efectivamente es muy pujante en la materia, donde también Galucho ha tallado y mucho, el titular de Vista, que ha hecho en su alrededor un verdadero emporio. Es impresionante lo de Vila Manzano, han comprado un canal de televisión en España. ¿En serio? Antes se No embarcaba sabía. en España junto con Escaglione, que además compró el 10% de Grupo América y compró Telefe el año pasado con 95 millones de dólares. Se retiró el grupo controlante de Telefe, que era un grupo extranjero. Sí, Paramount. Nada más ni nada menos. Correcto. Es una de las grandes compañías que hoy hace contenido para streaming. Bueno, y después se están introduciendo en una de las licitaciones para hacer las baterías de litio. Ah, mira. También son uno de los... Hay una nueva burguesía que está ganando capilaridad en la Argentina de una manera muy... Si fuera, le voy a proponer al querido Luis Majul. ¿Te acuerdan Los Dueños de la Argentina, aquel libro emblemático de los 90? Los Dueños de la Argentina que escribió Luis Majul. Bueno, yo creo que si hoy escribiese ese libro, habría no menos de 10, 12, 15 nombres de la nueva burguesía. Entre los Bien. cuales está José Luis Manzano, es un empresario consagrado con múltiples negocios, pero está Gustavo Escaglione, está Daniel Vila, está con los tentáculos que tienen en distintas áreas, en distintas esferas. Esto no es ni malo ni bueno, es descriptivo. Está Midlin, están los Neus. Los Neus también entrarían en la batería de litio, asociados con el propio Manzano. Manzano se reunió con el presidente en los Estados Unidos a solas, recuerden, en uno de los últimos viajes. Bueno, recordá que Manzano vive en el exterior. Y sí, correcto. Él vive en Suiza, en Lausanne. No, en Bélgica me parece. En Bélgica, no me acuerdo. En Bélgica, él vive en Bélgica y está mucho en Estados Unidos porque él hizo una maestría en una universidad de la costa oeste en Estados Unidos y tuvo residencia ahí durante un tiempo largo. Yo estuve- Ginebra, Suiza. Ginebra, ahí está en Ah, Suiza, Ginebra. sí, en Suiza, ahí está Suiza, Ginebra. No, pensé. no era Lausanne, era Ginebra. Bien. Muy bien, tenés razón. Ahí tiene su domicilio formal, pero tiene casa en Estados Unidos y cada tanto viene a la Argentina. Che, nos hemos acostumbrado a los dichos de Trump, pero es tremendo. Trump acaba de decir, A ver, ¿qué tendremos que volarlos por los aires, hablando de Oman. Mira. El ¿Así mismo- dijo? Sí, Sí, lo así dijo dijo. ayer, sí. El mismo que había dicho que También lo esta dijo de noche Irán. termina una civilización. Vamos Tal a cual. borrar por completo de la faz de la Tierra una civilización, hablando de Irán. Estuvo ¿se en acuerdan? medio de una reunión de gabinete en Camp David. Se lo dijo a todos los ministros y los Claro. ministros salieron a hablar con la prensa. Pero como una cosa buena lo repiten, no es que dicen, no sabes lo que acaba de decir Trump. Ellos lo ven como una defensa a la soberanía norteamericana. ¿Para ustedes se le pegó el relleno o él es así? No, es así. Para mí es así. Yo creo que está más suelto que nunca. Va perdiendo a medida que el tiempo pasa, las personas van perdiendo como ¿viste? En los frenos inhibitorios. Los frenos inhibitorios. Sí, Entonces, claro. este es el Trump auténtico. Así, Claro. El hecho de su vida Cuidado, lo el que abuelo, quiso. no lo sientes en la mesa que dice cualquier cosa. Pero cuando Trump ¿Te acordás? tenía Claro. 60 años y hacía The Apprentice, hacía lo mismo. Claro, claro. O sea, por era eso. el mismo personaje que hoy. Claro, lo que pasa es que era en el mundo de lo privado, Claro. ¿no es cierto? Y en lo mediático. Y en lo mediático, en la Y era un comunicación. show. Y esto Obvio. es la vida real. Bueno, de hecho vos contaste esta mañana muy temprano algo muy relevante, que es que la Corte le ha vuelto a poner frenos Sí. respecto a su política arancelaria. ¿Y qué Y es hizo? más, empezaron a devolverle plata a los importadores a los que les cobraron Sí. aranceles extras por valor de 20.000 millones de dólares ya, y ahora se van a sumar una remesa adicional de 75.000 millones de dólares. También Bien. es más costoso para el gobierno de Estados Sí. Unidos tener a un Trump que infringe la norma de la manera que lo hace. Pará, y ni bien la Corte determina esa nueva medida que es por segunda vez, él se da vuelta y vuelve a poner retenciones a otros países, ¿entendés? O sea, como le importa nada. Claro, correcto, No exactamente. importa nada. Estaba viendo algo que te va a generar atractivo, definitivamente. A ver. Entre tantas cosas, digamos, ¿no? Vos sabés que Nvidia ha confirmado
a esta hora que planea una inversión de 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares. ¿Pero dónde? No es plata. En Taiwán, que dice Mirá que va a vos. ser el epicentro de la inteligencia artificial. Esto lo reporta F a esta hora de Excelente la mañana. dato. 150.000 millones de dólares de Nvidia en Taiwán, que va a ser, dicen, el epicentro de la inteligencia artificial. Ahora, ojalá que nunca Taiwán entre en conflicto con China, porque entonces esa inversión vuela por el aire también. No, perdón. Taiwán es la principal plataforma, o me equivoco, de semiconductores Total, es del mundo. el lugar donde se fabrican los semiconductores. 90% de los Casi todo. semiconductores. Y el resto en Asia, principalmente China y otros países del sudeste. Por eso Taiwán no es una cuestión que pueda ser discutible en términos de política exterior entre China y Estados Unidos. Hay ahí un paraguas. De hecho, dijo claro. China, no toques Taiwán. Bueno, de hecho creo que Nvidia de alguna manera con esta inversión está blindando la isla. Porque Claro. dice, bueno, miren todo el dinero que yo estoy llevando y eso se va a traducir en más trabajo, más impuestos, etcétera. Bueno, nuevo RIGI aprobó el Ministerio de Economía esta mañana, acaba de comunicarlo, 891 millones de dólares para el proyecto San Jorge en Mendoza. Bien. Proyecto San Jorge en Mendoza. ¿Esto lo hizo el ministro de Economía recién? Sí. Bueno, va mira, camino en este momento, me dicen que está camino a Parque Norte, donde va a arrancar este foro del que hablábamos antes, que va a cerrar el presidente, también hablando sobre los drivers económicos, que sería algo así como hacer un doble clic en la macroeconomía y contar cómo están los números hoy. Seguramente esto lo va a mencionar. el proyecto de San Jorge es un proyecto de cobre. Del Sí. otro lado de la cordillera extrae Chile mucho cobre, exporta por más de 44.000 millones, si mal no recuerdo, la memoria no me falla. Sí. La Argentina cero, porque no extrae, no había licencia. El gobernador Suárez en Mendoza hace campaña en el 2019 prominera, gana la elección. Casi lo matan. La legislatura vota la ley. A los 15 días, los movimientos ambientalistas, las protestas hicieron que se revierta y que por lo tanto dejen cesante esa ley. ¿No llegaron a tomarle la casa de gobierno? No me Sí. acuerdo, No, pero no, hubo muchas eso- manifestaciones. No, eso fue en Chubut, Ah, en Chubut. 2022. Bien. Porque en una noche de golpe y porrazo de un miércoles a la noche, en 2022, peronistas que decían que eran antimineros votaron por la minería, gobernaba el peronismo, Se pudrió. y el movimiento ambientalista prendió fuego 16 edificios públicos Ahora en el me transcurso de una semana y tomó la casa de gobierno. Terrible. Fue dramático, por lo cual hay imputaciones penales y ha habido condenas. Pero eso frenó cualquier tipo de proyectos mineros en Chubut, que tiene una de las reservas de producción de oro más importantes de la región de América Latina. Podría multiplicar por 4 las exportaciones Chubut si desarrolla el oro que está bajo su territorio. Para lo cual no tiene, insisto, licencia, por ahora. Claro. Ahora, en Mendoza logró Cornejo validar, blindar los proyectos el año pasado, votando la construcción de un distrito que se llama el Distrito Malargüe, Sí. donde hay 34 iniciativas vinculadas a la exploración y producción de distintos minerales que están de este lado de la cordillera, entre los cuales está el cobre. Claro. Bueno, este proyecto en particular de RIGI, por más de 890 millones de dólares, tiene que ver con el cobre y se llama Proyecto Minero San Jorge y se ha anunciado esta mañana por parte del equipo económico. Es fundamental entender que las provincias que no han entrado al RIGI hoy no están teniendo las suficientes inversiones o las necesarias como para poder sortear esta situación macroeconómica que ha cambiado del 2023 para acá. Y Buenos Aires creo que, según los cálculos de los tributaristas, es la más afectada de todas, porque es una provincia que necesita mucho recurso. Sí, está bien, pero no sé cuántos proyectos RIGI podría haber en la provincia con más de 200 millones de dólares. Bueno, pero podría, no sabemos. Sí, pero si correcto. vos no te adherís, entonces nadie te va a mirar. La ciudad se adhirió, todavía no tiene ningún proyecto. Veremos No, cuántos bueno, claro. vienen. Es muy reciente la adhesión, Sí. fue el mes pasado, creo, o este mes, a comienzo de mes. Porque la verdad que el RIGI hoy es para minería y hoy oil and gas y alguna estructura portuaria. Estamos de acuerdo. No hay más. Pero ahora podrían con el RIMI y el Super RIGI absorber algún tipo de inversión que pueda ser para servicios. Un mega data center podría ir tranquilamente a la ciudad si hay lugar, o podría ir incluso a la provincia, más allá de lo que puede pasar en otras provincias como Chubut. Depende la locación y depende del negocio. Correcto. Bueno, por último, y antes de la pausa, Gustavo Álvarez dijo ayer, la continuidad en el cargo no depende de mí, es el DT del Ciclón, que tiene elecciones el sábado, o sea, pasado Exactamente, mañana. pasado mañana son las elecciones en San Lorenzo, después del golpazo que tuvo el Ciclón por la eliminación insólita en Copa Sudamericana. Llegó a la última fecha primero en el grupo
Con el empate hasta le alcanzaba a pasar, quedó eliminado y por eso Gustavo Álvarez dijo en conferencia de prensa que no dependía de él, de un San Lorenzo que está convulsionado porque va a tener elecciones el próximo fin de semana. Y que eventualmente va a definir un técnico el próximo presidente, naturalmente, que surge electo en la transición hasta diciembre del año que viene. Exactamente, es un técnico por un poco más de un año y medio, unos días más de un año y medio, hasta fin del año que viene, donde ahí sí hay elecciones para un periodo de 4 años. Correcto, es un presidente de transición. Después de la salida de, ¿cómo era el? Matías Lame, se me fue, vos sabés. No los puedo ayudar, ¿eh? No, en los esta, puedo porque ayudar. fútbol, lo tuyo es Bajo una cosa. ningún punto de vista. Moretti. Ahí está, no me salía. Marcelo Moretti. Sí, yo sabés que fue estaba pensando. encontrado en un video recibiendo dólares, ¿no? Sí, estaba pensando en las baterías. Sí, Claro. terrible. De una madre de un chico juvenil. Claro, 25.000 $25.000 que dijo Sí. que esa plata fue a la caja y nunca se demostró que fue a la caja a tesorería de San Lorenzo. Claro. Y perdón, y Moretti está libre, quiso entrar al club en varias oportunidades. Sí, está, o sea, nunca fue tuvo prisión expulsado. preventiva, fue expulsado. La causa está, sigue. Hay una causa interna en San Lorenzo donde fue expulsado, pero hay una causa en la justicia que todavía no tiene avances. Claro, vos hablamos de fútbol, de golf, de básquet, de tenis. No tengo la ¿Ni un deporte? Vale. No, Es un OJ. Me gusta nadar. No sirve para ningún deporte. Me OJ, gusta sí. nadar, me gusta nadar, nada más. Ah, bien. Nada, me gusta eso. Escuchame, de todas maneras tampoco Ojo, nada, competiste. Nada en aguas abiertas, ojo. ¿Cómo? ¿En serio? No compito, no compito. No Hablemos me de gusta. Miolans entonces, algo que le guste. Sí, o de claro. Hincha Belgrano, Phelps. contento, Miolán. Salió José Hincha Belgrano. al aire ayer. ¿Ah, sí? Lo o sacamos anteayer. nosotros el lunes. Ah, acá, lunes, en Coworkers. Lo sacamos la tarde, estaba Coworker. Chocho. Sí, José. claro, lo escuché, claro. Estaba Mariano Chocho con ahí, el triunfo sí. de Belgrano. Sí, sí. Es más, dijo con un sincericidio que pocas veces le escuché a alguien, dijo que cuando asumió Luis Artime en Belgrano, lo llamó para darle un cargo. Y él dijo, no, yo para estar mitad Para y la mitad, dirigencia no. No, o para yo la que si necesito meterme en Belgrano tengo que estar al 100%. Y hoy no estoy para estar al 100%. Está muy bien. Vos vas a ir a la Copa del Mundo si Dios quiere. Voy, sí. Eso. Cuando vayas a Miami. Yo le quería pedir unos chocolates que traiga. ¿Cómo le vas a pedir chocolate? Pedazo de bestia Eso para pedilo de trabajar. Bariloche, del sur del país. chocolate. ¿Y qué te voy a pedir? No sé. Una tablet. No, de los Mars. ¿Qué cosa? chocolatito. De Miami le vas a pedir ¿Y chocolate. cuándo viene del free shop? Yo pensé que le ibas a pedir que compra me acá. firme una camiseta Messi. Claro, no pero sé. ¿se compra en la casa de chocolate? Pregunta. Claro. ¿No se compra en la casa de chocolate? Pero está muy caro, sale más barato ahí, Mario. ¿Sí? Puede traer una cosita. ¿Por qué tan caro? Si bajan todos los impuestos. No, más o menos. No, los chocolates esos no son baratos. No tengo idea, no como ¿En chocolate. el free shop tampoco? En el free shop son carísimos. No, Sí, es Mira, barato también. Sí. tres paquetitos de la chocolate pucha. suizo que cuestan No lo podemos 3, ver. 5 dólares afuera, cuestan $50 acá. ¿Cómo? 10 veces más, mami. Sí. ¿10 veces más? ¿Ustedes creen que el free shop es barato, de verdad? No, claro. Un día vamos a hacer una comparación para que vean lo que se cobra Tenemos en el free shop. poco Sí. free shop. Solo hay un perfume. Tenemos mucho puede ser una pavimento, marca. Yo mucha porque acabo vereda. de volver y lo vi. Pero si no. Hay un perfume barato que sí conviene comprar en el free shop, que es Calvin Klein, el Bueno, One, por ejemplo. Pero porque está en el oferta. Calvin Klein en general es barato. Claro. Pero porque está en oferta. 200 Está en oferta. Vos tenés la mililitros. parte de los perfumes que salen todo fortuna y, cuando vas a el la sale. caja tenés las Claro. ofertas ahí abajo. Exacto. Hay que Bueno, comprarla ahí. Mariano, me estás exponiendo, te Y pido. sí, sos un... Mira lo que está diciendo. Claro. Te voy a mandar en cana. ¿cómo Le ibas a no se decir- puede Puedes poner de acuerdo Sos un mientras croco. hacemos la pausa 9:30 en todo el país. Dale. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli. Otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William, mi batería es William. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos.
Romina, ¿cómo se transita a esta hora la ciudad de Buenos Aires? Que va tomando más cuerpo, que va tomando más movilidad a las 9:32. Sí, en estos momentos hay un choque en el barrio de Almagro, en 33 Orientales y Quito. Hay un ciclista fue atropellado, la circulación está reducida y trabaja el SAME. Además, en el barrio de Caballito, en Acoite y Yerbal, se produjo la frenada brusca de un colectivo de la línea 181. Está trabajando el SAME. Se suma otro incidente con una moto en Chacarita, en avenida Triunvirato y Teodoro García. En todos los puntos, Paulino, la circulación está reducida y hay operativos de seguridad. Además, siguen los contratiempos en Panamericana desde 202 hacia avenida General Paz. Siguen con demoras el tren San Martín, tren Mitre, ramal Tigre, tren Roca en los ramales Cor, Ezeiza y Bosques vía Temperley, y acaba de normalizar la frecuencia el tren Belgrano Sur. Una mañana bastante complicada para los usuarios de trenes, Paulino. Bueno, definitivamente como tantas, ¿no? Empieza a ser recurrente, eso es más preocupante, de cara a todo lo que se viene con los aumentos escalonados, que finalmente van a ser abultados, que van a poner la tarifa casi en el doble del valor que tiene hoy, que por cierto es una tarifa muy nimia, muy chica, muy baja, pero en cualquiera de los casos será el doble en los próximos meses de acá a septiembre, en la idea de encontrar un comprador para la privatización eventual a futuro que se haga de la cuestión, ¿no? Bueno, 9:33, gracias Romy, sos prioridad cualquier novedad. Gracias, Paulino. Chau, chau. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. Se levantó la toma del Nacional Buenos Aires, se mantiene en el Carlos Pellegrini. Novedad saliente hasta ahora, en la antesala de lo que va a ser mañana la jornada de protesta y el paro de 24 horas de los docentes universitarios y los no universitarios. La verdad que no cambió nada, la ley sigue sin cumplirse, el Ejecutivo no acató los fallos judiciales de primera y segunda instancia, todo está pendiente de una resolución de la Corte insólitamente, porque el mecanismo constitucional es muy claro. El Congreso puede dictar leyes, el presidente tiene derecho a vetar total o parcialmente, y luego si hay insistencia con las mayorías que la Constitución establece de 2/3 partes de los miembros del Congreso, la ley queda vigente y por lo tanto el gobierno tiene que arbitrar los medios para ejecutarla. El gobierno la promulgó pero no la ejecutó porque dice que plata no tiene. Tiene por un montón de cosas, no para eso. Y ahí estamos en el debate. O sea, cambiar no cambió nada. Creo que la medida tuvo el sentido de decir, estamos al límite, buscan concientizar. ¿Me gusta? No. Los métodos son buenos tampoco. Se perjudica el eslabón más débil. Claro. El gobierno haciendo lo que hace perjudica a los que estudian y al normal desenvolvimiento de las tareas y actividades dentro de las universidades. Y los chicos tomando una decisión extrema de una toma, impidiendo que el que quiere ir a estudiar pueda hacerlo, perdiendo días preciados en una formación que requiere de múltiples desafíos y crecientes en el mercado laboral, tampoco es una buena señal. Ahora, no dejemos de perder de vista que hoy los docentes universitarios y el personal no docente gana 35% menos de lo que ganaba. Sí. Que es el peor nivel salarial en términos comparativos de los últimos 23 años. Nunca estuvieron tan mal en términos de ingreso y de poder de compra como en los últimos 20 largos años. Correcto, pero hay algo que a mí me gustaría agregar, que es que hay una parte jerárquica de las universidades, no solamente en la UBA, que también debería ser señalada porque son los que de alguna manera reciben el dinero y lo distribuyen. Y nadie discute qué hace esa parte ejecutiva de las universidades. Yo lo discuto. Rectores lo que pasa, y decanos. No lo digo por vos. No, pero el gobierno dijo debate que no podías hacer auditorías. Bueno, pero no hay ningún rector acusado de enriquecimiento ilícito. No, no es enriquecimiento, pero que tienen salarios muy por encima de lo que cobran los docentes, sí. 14, 15, 13, 12, hasta 8 millones, más que un legislador nacional, federal. Es que yo lo valido. Yo prefiero un salario de 16 millones de un rector que no tenga ninguna imputación por pero el problema es que el dinero, lavado de activos, y no funcionarios que dicen que cobran 3, 4, 5 millones que están haciendo el deber por la patria y que después acumulan múltiples ganancias por afuera. Estamos de acuerdo, pero la discusión es esta. Vos tenés un paquete de presupuesto que está votado por tanto senadores como diputados que van a las universidades públicas, las que dependen del Estado Nacional. Correcto. De ese dinero se reparte de una manera escalonada, es decir, los que tienen más jerarquía y más responsabilidad ganan más que los que tienen menos. Sí, ¿está bien? Está bien. Si un docente cobra por debajo de la línea de indigencia o de pobreza según el tipo de cargo que tenga y las horas que trabaja
está muy en el límite y hay un rector que no está explicando cómo distribuye el dinero y gana 14, me parece pero que... no es el salario docente resuelto por el rector. Hay una paritaria nacional docente, la firma. Está bien, pero el rector administra el presupuesto. Pero el presupuesto para la gestión, no para el salario. El salario paga directamente el Estado Nacional en la transferencia de fondos. Pero es una decisión de la universidad. En el caso de los salarios profesores universitarios, es una decisión de los colegios cuando el director del colegio recibe el paquete de dinero. Sí, pero eso es para, qué sé yo, el gasto corriente, el gasto operativo, no salarial. El salario del docente del Pellegrini no lo resuelve el director del Pellegrini. No, el salario del docente de la UBA no lo resuelve la UBA, tampoco la Universidad Nacional del Comahue o de Cuyo. Eso es una paritaria nacional donde intervienen los gremios. Como tampoco el salario lo que hace la paritaria para mí es el ajuste del salario, pero el volumen de dinero lo administra directamente el sector educativo. Más del 95% de la plata que le giran a las universidades va a pagar salarios del personal docente y no docente. Sí. Por lo tanto, el margen de maniobra de los rectores es muy tenue, muy pobre, muy poco. Sobre eso podías vos determinar. Para eso existe la Auditoría General de la Nación. Sí. El gobierno tardó 2 años en integrarla. No. Y la integró a fines del año pasado y pidiendo a boca de jarro auditorías. Le preguntaron al secretario de Políticas Universitarias Álvarez. Sí. Bueno, él que le habló de los curros. Bueno, ¿cuál curro encontró? No, ninguno, todavía no provenía. No, yo creo que él lo que quiso mostrar es que había una distribución muy desigual dentro de lo que es la comunidad educativa pública. Y él fue el que mostró los salarios. Yo no tenía idea hasta que él mostró la planilla con los salarios de rectores y decanos de distintas casas de estudio. Y además, ¿por qué no mostró lo de los docentes? Y porque eso también porque se ve. En contra. Pero aparte es público, o sea, eso se ve también. Cuando haces el informe puedes mostrar los dos e incluso compararlos y claramente hay una desigualdad. De eso no estoy diciendo que sean suficientes y los otros sean extremadamente altos. Ojalá todos pudiéramos cobrar 14 millones por mes. Es que yo creo que está bien, el presidente debería ganar 40 millones como en Estados Unidos. Pero hoy lo que no quiero es que el presidente sea diputado como fue y que Novelli le pague $2.000 y que regale el salario de diputado y que me diga que los diputados deben ser ad honorem. Yo quiero funcionarios comprometidos que cobren por lo que hacen. Administra el ministro de Economía un presupuesto enorme. ¿Cómo ganar 5, 6 millones o 7 millones de pesos? No me subas a hablar populista. No cuenten conmigo. Yo no digo que tenga que ganar menos, digo que tienen que distribuir mejor. No, eso está bien en todos los ámbitos. Creo que está mal distribuido. En todos los casos puede haber para distribuir mejor. Pero la verdad que objetivamente el recorte es sobre el Producto Bruto. ¿Cuánto gasta hoy el gobierno en materia de educación? De acuerdo, ¿Y cuánto gastaba? Más o menos, punto. Se acabó, dato mata relato. Pero tenés que empezar a achicar gastos en todos lados, porque si no los contribuyentes seguimos pagando cada vez más impuestos y nada es sustentable. Nada en la economía es sustentable y vos sabés que el dinero es finito. Y ahí viene la discusión presupuestarias sobre, si no se cumplen. Perfecto. Y ahí viene la discusión sobre políticas públicas tan apasionante. Sí, obvio. Que lo determina el presupuesto. Bueno, saco a la educación, pero le doy a quién. Saco subsidio. Yo no estoy de acuerdo que le saquen nada de la educación, pero también hay que entender que cuando viene otro sector a pedir, bueno, va para la educación, o va para los jubilados, o va para el sector de salud. Perfecto. No podemos pedirle todos a la vez a una sola caja, porque la caja no es del Estado, es nuestra, es de los contribuyentes. El Estado la administra, el Estado la distribuye. Después, por ejemplo, el gobierno. Sí, el gobierno, ¿no? En realidad. En nombre del Estado, correcto. En nombre del Estado. O sea, nosotros somos los dueños del dinero, somos los argentinos los que tenemos el anterior dinero. Lo despilfarró. La sociedad dio vuelta a la página. Eso tiene una consecuencia que la estamos viendo ahora. El actual lo administra y lo gestiona como corresponde o puede hacerlo mejor. No lo sé. Quizás pueda hacerlo mejor porque no soy la contadora del Estado. Lo que sí sé es que están tratando de ordenar lo que encuentran que tienen hoy para recaudar y los fondos que se pueden distribuir en función de lo que hay. O sea, si no tenemos que entrar en un déficit fiscal de nuevo y emitir para poder darle a todos los sectores lo que piden. Y es imposible, eso no es viable. Por ejemplo, bajar retenciones es algo que hay que hacer sin duda. Bajar impuestos hay que hacerlo sin duda. No crear más impuestos hay que hacerlo sin duda. Bueno, pero hay que hacer todo y encima hay que aumentar los sueldos. Y ahí viene la manta corta de los recursos escasos que definen la actividad económica. Claro. Y que le ponen precio a las cosas, ¿no? Lo más escaso es más caro, lo más masivo es más barato. Por eso Elon Musk dice, la inteligencia artificial va a ser tan importante la producción que lo que va a generar es que haya sobrestock de todo y que por lo tanto no haya precio y por lo tanto no va a haber en precio y por lo tanto si no ponemos plata en el bolsillo de la gente con un seguro universal, la gente no va a tener que gastar porque no va a haber cosas que tengan valor, como todo va a ser excesivo salarios, y no va a tener salarios. Claro. Esa es la hipótesis de máxima de Elon Musk. ¿Se imaginan un mundo apocalíptica? Sí. Y nosotros viviendo 150 años como cree Elon Musk que va a vivir la humanidad. Ojalá que no. Yo no creo que yo no lo voy a ver.
pero sí creo que puede pasar. ¿Por qué no lo va a hacer? Escucha. No, pues falta mucho para que eso pase. No sé, todo va tan rápido. No. Pero para que vos tengas Dicen que que sustituir mañana. con robots absolutamente todo el personal universal que trabaja en sector privado y sector público, falta muchísimo. Hoy es inaccesible un robot que te haga las tareas del hogar. Es muy inaccesible, o sea, Bueno, hay nadie algunos lo podría que comprar. limpian, ¿no? Son esos Claro, robots son que- geniales, pero para que nosotros tengamos acceso a ese robot, tiene que Alexa. pasar mucho tiempo. Por ejemplo. Pero Alexa es virtual. Este es un robot físico, un androide que viene y hace las cosas por vos. Y Alexa quedó viejo. el que hacía la cama. Ese, bueno, Ah, para claro. que lleguemos a poder comprar ese robot, faltan años. Che, habló Scaloni a todo esto. ¿Dijo algo sobre aspectos vinculados a la Copa del Mundo, la lista? Eso se define hoy o mañana, ¿no? Yo creo que va a ser el sábado, me parece. el sábado Porque ayer habló directamente, muy Leonel bien. Scaloni en una radio colega, en Radio La Red, y con respecto a la lista dijo vamos a esperar hasta el límite porque tenemos varios jugadores con molestias y queremos saber cómo están y tiene que ver con los 9 jugadores que hay lesionados y algunos con más preocupación que otros. Caso Montiel, que aparentemente el desgarro es mayor de lo que informó en su momento River y hay preocupación en el cuerpo técnico de Argentina por la situación de Montiel. Dijo que la Argentina va a ir a competir en la Copa del Mundo, que va a ir a defender la corona, que no está preocupado por su renovación, que hoy su cabeza está en la Copa del Mundo. Recordemos que Scaloni se le vence el contrato después de la Copa del Mundo y por más que Tapia le ofreció la renovación, Scaloni dijo esperemos que termine el Mundial y hablamos. Y entre tantas cosas que dijo Scaloni, lo otro fue lo de la lista que la va a dar recién el sábado, va a esperar hasta el límite de presentación por este problema. Le preguntaban por Santiago Beltrán, que antes estuvimos hablando sobre el arquero de River de 21 ¿Qué años. dijo de Beltrán? ¿Lo lleva o no lo lleva? Escuchá lo que dijo. A ver. Sí, bueno, nosotros lo trajimos ya el año pasado. Sí. Martín lo trajo porque le veíamos condiciones y ahora con esto de la lesión de Franco ha tenido oportunidad de jugar. Lo ha hecho muy bien y nosotros lo vemos como un gran presente y todavía con un futuro enorme. Así que va a estar con nosotros el tiempo que creamos oportuno y que River en el caso que pueda nos lo deje y estar atento a lo que pueda pasar. La realidad es que además es un gran chico y bueno, es valorable, ¿no? 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel, ¿qué tenemos que saber para este jueves? Tienen que saber que la máxima va a llegar a los 16 o 17 grados. Va a estar el cielo mayormente cubierto en la tarde, pero vamos a tener ratitos de sol, viento del este. Y el único momento en los próximos días que puede haber alguna precipitación en la ciudad de Buenos Aires alrededores es baja la chance, pero es mañana por la mañana. Algunas lloviznas aisladas, solamente eso. El resto de los días, incluido el fin de semana, con muy buenas condiciones. Incluso el fin de semana sube un poco la temperatura, máximas en torno a los 18 grados. Y mínimas los próximos días que no van a caer de 10. Así que bastante agradable el fin de mayo y comienzos también de junio. Así que tranquilo, muy tranquilo todo. Y lo último, para esta jornada, en la única zona donde hay una alerta vigente es en el noroeste patagónico, particularmente esto es sur de Neuquén, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut, por lluvias intensas que se estarían registrando esta tarde. Impecable, Ezequiel. Gran abrazo. Hasta mañana. Chao, chao. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. 4 o 5 cosas relevantes. Ayer Jorge Macri encabezó la restitución de una vivienda usurpada, la número 800 de su gestión. Inmueble ocupado durante 8 años, que había sido alquilado en 2018, dejó de abonarse en 2022. Por supuesto, todos los desalojos son con orden judicial, eso Sí, no hay duda. No se puede decir no. Fue recuperado, devuelto a la familia propietaria, pero esto ocurrió ayer. Me parece que está en línea con el clima de época y es muy bueno, es muy saludable. Ese es uno de los cambios en el sentido absolutamente positivo que no deberíamos discutir más en la Argentina. Usurpar lo que es ajeno es un delito y por lo tanto tiene que haber un rápido acción de desalojo. Bueno, Julia Lac, mientras tanto, en La Plata puso en funciones a Daniel Lipovetsky, el ex diputado nacional del PRO. Sí. Y anticipó y amplió, mejor dicho, su gabinete pensando en 2027. ¿Saben quién asumió con Lipovetsky? Marcos Urtubey. ¿Quién es? El hijo del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que incluso estuvo en la jura de Lipovetsky y Urtubey. Ayer en La Plata con Julia Lac, alguien que probablemente tenga apetito de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que Kicillof no tiene la posibilidad y perspectiva de continuar. Bueno, mientras tanto en Rosario, 2 o 3 cosas. Balearon un supermercado chino ayer en la zona sudoeste
y terminó muriendo una persona muy mayor que estaba en la puerta. Ocurrió anoche, en el barrio Triángulo. Fuerte, ojo, estamos volviendo a episodios, y encontraron incluso un cuerpo sin vida también ayer de un chofer de Uber cerca de Cabín 9. Lo encontraron junto a su automóvil en el límite entre Rosario, Pérez y Funes, para los que conocen la zona y la región. Fue identificado una persona mayor a 70 años, Tirón con su hijo de 35, quien explicó que ambos acostumbraron a trabajar en ese barrio como chofer de Uber. No se sabe si fue un ajuste de cuentas, si fue un asesinato en medio de un robo, qué es lo que ocurrió. Pero son 2 episodios que dieron cuenta ayer de la violencia en Rosario, que no ha cesado por completo, ha bajado ostensiblemente, pero no ha cesado por completo. Quiero meterme de lleno en el tema de Agostina Vega, que hablamos poco, esta chiquita de 14 años que desapareció el sábado, que aparentemente fue al encuentro de la expareja de su mamá y a partir de allí nunca más se supo de ella. Por el cual hay un debate respecto a si la alerta Sofía debió ser elevado antes o no. Recién fue puesto en funcionamiento ayer por la tarde-noche. O sea, con mucho tiempo de demora, 4 días por completo. Está en línea Ana Rosa Llobet, titular de Missing Children Argentina. Ana Rosa, un beso, buen día, un gusto. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias, preocupados. ¿Cree que se hizo Obviamente. todo por parte del fiscal o que la investigación tuvo un flanco débil al advertir solo y publicar el alerta Sofía ayer por la tarde, cuando la angustia empezó a ganar terreno y cuando el tiempo que pasaba empezaba a demostrar que quizás no estemos frente a un hecho de los habituales, sino frente a una situación un poco más compleja? Yo creo que la situación es compleja, fue compleja, y se supo que era compleja desde el primer momento. Si tenemos una criatura de 14 años que se sube a un auto desconocido y no se sabe a dónde fue, ni con quién, dónde está, hay un detenido, es decir, la situación era compleja desde el domingo a la tarde. El domingo a la tarde ya se sabía que había subido a un auto rojo, incluso digo lo que dicen las noticias, ¿no? Sí, correcto. Porque nosotros no tenemos acceso, por supuesto, a la investigación. Obviamente que uno piensa, bueno, ahí ya es una situación alarmante y de riesgo inminente, como es una de las condiciones que exige el protocolo de la alerta Sofía. Claro, correcto. Ahora, a veces hay confusión con el alerta Sofía, porque si bien el CIFEBU muestra flyers de muchísimos chicos perdidos del país, no todas esas difusiones corresponden a lo que denominamos alerta Sofía, correcto, que se ha activado relativamente pocas veces en el país, porque se activa en casos de riesgo inminente, de suma preocupación, cuando se cree que la criatura está en peligro. Y creo que esa circunstancia estuvo desde el principio, y que a lo mejor yo no puedo juzgar si estuvo bien o mal la actuación de Fiscalía. Sé que trabajan desde el primer momento con muchísima intensidad, pero bueno, sí entiendo que la alerta Sofía se debe activar, incluso está dentro del protocolo, que se debe activar antes de las 72 horas de producido la desaparición. En este caso se activó después de las 72 horas y como excepción por la gravedad del caso. Pero tiene sentido esa cláusula, porque esa cláusula lo que indica es que si hay una alerta en donde todo el país, las fuerzas federales, las fronteras, todas las justicias provinciales tienen que estar alertadas de una búsqueda tan sí, con una alerta Sofía que además dispara la preocupante. búsqueda internacional y remite información a los países limítrofes, ¿no? Exacto, y la concentración de la información en un solo lugar. Bueno, correcto. todo eso Está muy bien. está bien pensado que sea inmediato. Acá se tardó mucho en solicitarlo, porque se solicitó, recién se activó el miércoles, ayer a la tarde. Correcto. Ana Rosa, Ayer a la tarde. sí, solo por último, Sí. porque entiendo la angustia y demás, pero ¿cuántos chicos son los buscados? ¿De cuántos no tenemos información, rastros desde hace tiempo, años? Bueno, nosotros tenemos algunos chicos de los perdidos en el país que son muchísimo más que los que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos 40 chicos que se perdieron siendo menores y todavía siguen, ahora son adultos y siguen sin aparecer desde el año 98, del año 99.
1999, chicos que ahora tienen 36, 37 años, muchísimos chicos cuyas familias siguen esperando una respuesta del Estado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Y también tenemos en la página principal los chicos que se han perdido también hace tiempo y que todavía son menores, que son 70 chicos. O sea que tenemos un promedio de 110, 120 chicos cuyas búsquedas están vigentes para nosotros. Qué bárbaro. Ana Rosa Llobet, gracias, un beso. Gracias por la dedicación. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Titular de Missing Children Argentina a propósito del caso Agostina, que tanta angustia genera. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante, en la agenda de tu actualidad. Le vamos a prestar atención a lo que queda del día por las declaraciones del ministro de Economía, que en este momento está hablando en Gold Center, que es parte del complejo Parque Norte. Habíamos dicho que empezaba un evento esta mañana, él lo abría. Bueno, dice, el mercado espera una desinflación fuerte. La desinflación que continúa va a ser más marcada en mayo. Caputo dijo que las inversiones están viniendo. Y polémicas estas declaraciones, presten atención. No me digan que la gente no llega a fin de mes porque hace 2 años estaba peor. Los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué es la gente? ¿La totalidad? Le preguntó a la audiencia. Veremos cómo repercute hoy esto durante el día. Habla el presidente ahí al mediodía. Además, es otro de los temas de agenda importantes. Hay que ver qué pasa con los movimientos en el Congreso, si se dictaminan o no distintas iniciativas para que haya sesiones la semana próxima. Y hay que estar muy expectante con lo que pasa en el estrecho de Hormuz entre Israel, Estados Unidos e Irán. Los embates no cesan de parte de Estados Unidos, tampoco la represalia iraní. Han vuelto los bombardeos cruzados. Kuwait ha tenido que activar toda la corriente antimisiles. Y los embates de Israel sobre el sur del Líbano atacando a Hezbollah han sido muy evidentes, con también muertos esta mañana. Así que la situación en ese contexto es definitivamente muy compleja para seguir muy de cerca. Boca a todo o nada esta noche por Copa Libertadores a partir de las 21:30 recibe como local a la Católica de Chile, sabiendo que tiene que ganar para no depender absolutamente de nadie. Boca está complicado y está tercero en su grupo. Católica tiene 10, Cruzeiro tiene 8 y Boca tiene 7. A la misma hora, a las 21:30, Cruzeiro recibe en Brasil al eliminado Barcelona de Ecuador. Por eso se entiende que Cruzeiro va a ganar su partido, por eso Boca no puede especular. Tiene que ganarle a la Católica para pasar al equipo chileno, dejarlo atrás y clasificar a octavos de final. Así que a todo nada. Lo mismo Tigre en cuanto a Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 recibe como local Alianza Atlético. Tiene que ganar y esperar a ver qué pasa en el otro partido que jugarán Macará y América de Cali. Así que los dos equipos argentinos juegan esta noche por distintas competencias. Boca en Libertadores, Tigre en Sudamericana. Tienen que ganar sí o sí para no especular. Hoy hay un congreso de ATE donde van a definir medidas de fuerza. A todo esto se levantó la toma en el Nacional Buenos Aires, no en el Carlos Pellegrini, que se sostiene de cara al paro de 24 horas mañana de los docentes universitarios. Y hay preocupación por lo que sucede en Granja Tres Arroyos, que lo contamos tempranito ayer, a propósito de la suspensión por tiempo indeterminado de más de 900 trabajadores en Concepción del Uruguay. Frigerio ha convocado de urgencia a la empresa y al sindicato para ver si pueden apuntalar algún tipo de solución. Y desde hoy subieron las tasas aeroportuarias, por tanto, los pasajes de avión. Básicamente el más importante es en los vuelos de cabotaje, que pasó el cargo que se cobraba hasta acá de 20 pesos a 6.500 pesos. Y hay incrementos en las rutas regionales e internacionales. La tasa para vuelos regionales sube a $5, mientras que los trayectos internacionales va a $9. El sector aéreo cuestionó el incremento, alertó por la pérdida de competitividad. En cualquiera de los casos, esta tasa aeroportuaria ha subido desde hoy y por lo tanto podría haber algún incremento adicional. Charlie, la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex de los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entradas solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio, únicas 4 semanas, no te lo pierdas.